Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie, Realidades, Reflexiones para su vida. El título del tema en esta ocasión es Llanto Amargo. ¿Alguna vez usted ha llorado con desesperación? ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia de llorar hasta la última gota de sus lágrimas? Queridos amigos, queridos hermanos, una de las mayores manifestaciones del sentimiento de culpa aparece en San Mateo capítulo 26, versículo 75. Esta es la experiencia del apóstol San Pedro. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos amigos, yo creo que no hay una expresión más significativa como esta: llorar amargamente. Esa fue la experiencia del apóstol San Pedro. ¿Por qué el sentido de culpa de Pedro fue tan grande, tan profundo? En todo este sentimiento estaba envuelto la lealtad hacia su maestro, la confianza, el honor, la fe, la dependencia y la traición. ¿Tuviste alguna vez una experiencia similar? ¿Traicionaste a alguien y eso cargó tus sentimientos de culpa? ¿Eso te agobió, te quebrantó, te destruyó? Tanto así que fuiste a llorar amargamente. Si es así, ¿qué aprendiste de esa experiencia para no repetir el error? Queridos amigos, en 2 ocasiones el apóstol San Pedro declaró su intención de mantenerse firme y nunca negar a su Salvador, a su Maestro. La segunda afirmación sucedió esa misma noche, después que el Señor había predicho que Pedro lo iba a negar 3 veces. Más tarde, 2 mujeres identificaron a Pedro como uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y él negó al Señor cada vez. Queridos, después de eso, unos siervos lo identificaron y el apóstol Pedro exclamó en San Juan capítulo 18, versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Queridos amigos, esta negación fue tan significativa y tan importante para el apóstol San Pedro. Estaba demostrando públicamente que él no era seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que los acusadores, mujeres y siervos, eran considerados de bajo nivel social en ese entonces. Esto debió de haber añadido más vergüenza y culpa al apóstol San Pedro. El punto importante es que el llanto amargo del apóstol San Pedro lo condujo al arrepentimiento, a un cambio de corazón y a una verdadera conversión, aunque el proceso del apóstol San Pedro fue doloroso y amargo. Queridos amigos, a veces necesitamos vernos como en realidad nosotros somos, lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones, de qué traición somos capaces de realizar. Y entonces caeremos quebrantados como Pedro ante nuestro Salvador. Con cegadoras lágrimas el apóstol Pedro se encamina a la soledad del jardín del Getsemaní. Y ahí se postra donde vio la forma postrada de su Salvador cuando sudor con sangre brotó de sus poros en su gran agonía. Pedro recuerda con remordimiento que él estaba dormido cuando nuestro Señor Jesucristo oraba durante esas terribles horas de sufrimiento de nuestro Salvador. Su orgulloso corazón se quebranta y lágrimas penitenciales humedecen el suelo tan recientemente manchado con el sudor y la sangre del querido Hijo de Dios. Queridos, en el Getsemaní el apóstol San Pedro derramó sus lágrimas y su alma, pero de ese lugar salió renovado, salió como un hombre nuevo, salió de ese jardín como un hombre transformado, como un hombre convertido.
estaba listo para apiadarse de todos aquellos que también son tentados. Fue humillado y ahora podía simpatizar con los débiles y con los errantes, con los que sufren esas cargas de sentimientos de culpa y de traición también. Queridos amigos, el libro de Hechos proporciona un testimonio claro de la transformación del apóstol San Pedro. No tanto por sus palabras, sino por sus hechos, por sus obras, su predicación, su liderazgo y sus hechos milagrosos fueron extraordinarios y condujeron a la salvación de muchos. Miles de personas vinieron a los pies de nuestro Maestro con la predicación de este hombre transformado, de este hombre que había negado al Maestro y que había llorado amargamente, pero que se había arrepentido. Su obra también llevó a la fundación de la iglesia como cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Aún, queridos amigos, su muerte predicha por nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 21, versículo 18, fue recibida como un honor, porque murió de la misma manera que su Maestro. La palabra de Dios dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sin duda, queridos amigos, estas fueron palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo para decirle a Pedro de la forma como él iba a morir. Queridos amigos, ¿cuál es tu culpa? ¿Cuál es el sentimiento de culpa que te quebranta, que te lleva a llorar amargamente? ¿Por qué lloras con tanta amargura y con tanto sufrimiento, tanto que derramas tu vida a los pies de nuestro Señor? ¿A quién has traicionado y a quién has destruido? ¿Cómo has dañado tu dignidad? ¿Dónde está el lugar de tus lamentos? ¿Te encuentras en el Getsemaní? Queridos amigos, como Pedro puedes salir de allí renovado si recibes el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿De qué forma tus caídas y tus fracasos te han hecho más sensible a las caídas y a los fracasos de otros? ¿Has aprendido de tu llanto amargo o necesitas continuar en el proceso? ¿Estás capacitado después de tu experiencia a limpiar las lágrimas de otros que están donde tú estuviste? Queridos amigos, en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para ser bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el Maestro de Galilea, nuestro creador y nuestro sustentador, el divino caminante que nos acompaña, que va con nosotros cada día si nosotros así se lo permitimos. Queridos amigos, no podemos seguir cargando más nuestro sentimiento de culpa. No necesitamos continuar llorando con amargura. Podemos venir a los pies de Jesucristo y Él nos va a dar el perdón y la fortaleza para vivir con éxito nuestra vida en este tiempo y en el tiempo futuro. Que Dios nos bendiga. Amén.